Jamás imaginé que a mis 70 años me vería obligada a dejar el hogar de mi propia hija en plena madrugada. Pero en el instante en que me indicaron que cenara apartada en la cocina, mientras el resto de la familia compartía en el salón principal, comprendí que mi amor propio era más valioso que cualquier conveniencia. Con apenas un equipaje de mano y sin rumbo fijo, adopté la resolución más ardua, pero a la vez más emancipadora, de mi existencia. ¿Doña Alma tendría inconveniente en tomar su cena en la cocina? Resulta que hoy tenemos unos convidados de importancia y, como comprenderá, requerimos el espacio del salón. Aquellas palabras de Ricardo, el esposo de mi hija, resonaron en mí como un golpe inesperado. Me encontraba dispuesta para bajar a cenar con todos cuando él se aproximó a mi alcoba, la que antiguamente fuera el taller de costura de mi hija, esbozando esa sonrisa forzada que solía mostrar para ocultar su embarazo. Vestía su camisa celeste de las grandes ocasiones y su costosa colonia impregnaba el reducido cuarto. Desde luego, no hay inconveniente alguno, repliqué con una sonrisa que a duras penas logré sostener. 70 años de vivencias me habían instruido a mantener la serenidad, aunque por dentro sintiera que mi mundo se venía abajo. Mientras lo observaba perderse por el corredor, rememoré el modo en que había llegado a tal extremo. Todo se inició 3 meses atrás, cuando tomé la decisión de realizar unas pequeñas reformas en mi piso. Nada del otro mundo, sustituir las cañerías antiguas, reparar unas cuantas fisuras en los muros y darle una mano de pintura nueva. El fontanero me había asegurado que el trabajo no llevaría más de 15 días, y mi hija Clara me propuso que me alojara en su casa durante ese lapso. «Mamá, ¿para qué vas a derrochar en un alojamiento? Vente con nosotros. A los muchachos les entusiasmará tenerte cerca», me comunicó con un regocijo que parecía sincero. Las primeras veladas fueron extraordinarias. Mis nietos, ya en plena adolescencia, compartían ratos conmigo. Lucía, la mayor con 18 años, me solicitaba orientación sobre sus aspiraciones universitarias. Mateo, de 16, me exhibía sus creaciones artísticas y prestaba oído a mis relatos de mis tiempos de educadora. Y el más joven, Tomás, de 14, aún se deleitaba cuando le preparaba una taza de chocolate caliente antes de irse a la cama. Clara aparentaba estar contenta de tenerme allí. Me pedía que le enseñara a elaborar mi célebre tarta de almendras y me consultaba acerca de los desafíos con los jóvenes. Ricardo, siempre afable pero algo reservado, me saludaba cada mañana antes de partir hacia su empleo como directivo en una firma de consultoría. «Doña Alma, ¿precisa algo antes de que me marche?», inquiría con una formalidad que sonaba más a trato con una huésped que con su suegra. Pero entonces llegó la comunicación del encargado de la obra. «Señora Torres, hemos detectado inconvenientes con la cimentación. Va a requerir más tiempo del estimado, posiblemente unas 4 semanas adicionales». Me sentí desolada al transmitirle la nueva a Clara. Para mi asombro, ella pareció encajarlo con entereza. «No te angusties, mamá. Permanece el tiempo que sea menester», expresó, aunque percibí una leve sombra de inquietud surcar su semblante. Fue después de aquella noticia cuando la situación comenzó a transformarse. Los cambios fueron sutiles al inicio, casi imperceptibles, como el goteo que paulatinamente forma un estanque. La primera señal la advertí durante el desayuno. Me encontraba narrando una vivencia de mis años como profesora cuando Ricardo me interrumpió. «Disculpe, doña Alma, pero se nos hace tarde, muchachos. Acaben deprisa». Mi relato quedó en suspenso. Nadie inquirió por el desenlace. Observé a Clara mirar el reloj con nerviosismo, como si mi estancia alterara el compás habitual del hogar. Ese mismo día, mientras colaboraba doblando la colada, escuché fortuitamente una plática entre Clara y Ricardo en su dormitorio. «No es factible anular el ágape con los Solís. Son clientes con gran potencial», manifestaba él. «Lo comprendo, pero mi madre, tu madre es una persona mayor, lo entenderá. No podemos paralizar nuestra existencia, Clara». Opté por no hacer comentario alguno. Quizás me estaba mostrando excesivamente susceptible. A fin de cuentas, ellos tenían su vida, sus obligaciones. Yo era la que sobraba. En los días subsiguientes, noté más indicios. Clara ya no solicitaba mi ayuda en la cocina.
Los muchachos pasaban menos tiempo conmigo. Siempre aducían tener deberes, compromisos o encuentros con amistades. Las charlas familiares durante la cena se enfocaban en asuntos en los que yo no tenía cabida. El empleo de Ricardo, las actividades del colegio, proyectos de reforma para la vivienda. Una tarde me encontraba tejiendo en el salón cuando oí llegar a Lucía del instituto. Me alegré, pues transcurrían días sin apenas verla. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?», pregunté con ánimo. «Bien, abuela», contestó sin alzar la vista, absorta en su móvil. «¿Deseas que te prepare algo para merendar? Podría hacer aquellas galletas de avena que tanto te gustaban». «No, gracias, estoy a régimen. Además, debo finalizar un trabajo». Se retiró a su cuarto sin más. Rememoré cuando era niña y acudía presurosa a mis brazos cada vez que la visitaba. Cómo me suplicaba que le narrara fábulas y le preparara golosinas. Ahora, mi presencia apenas parecía merecer un saludo fugaz. Esa noche, durante la cena, intenté en diversas ocasiones sumarme a la conversación, pero cada aportación mía era recibida con réplicas escuetas o simplemente obviada. El pequeño Tomás fue el único que pareció percatarse de mi creciente mutismo. «Abuela, ¿te encuentras afligida?», me inquirió en voz baja mientras los demás debatían sobre unas vacaciones que proyectaban para el estío. «No, mi niño, simplemente estoy fatigada», le contesté, apretando con suavidad su mano. Al día siguiente, recibí otra llamada desalentadora. Los suministros para la obra de mi piso se habían demorado. Serían, como mínimo, 20 días más. Cuando se lo comuniqué a Clara, observé algo que jamás esperé ver en la mirada de mi hija: resignación. No pronunció palabra desagradable alguna, por supuesto. Mi Clara siempre había sido una persona correcta, pero su hondo suspiro y el modo en que sus hombros se desplomaron me revelaron todo lo que necesitaba saber. «Está bien, mamá, no hay inconveniente», dijo con una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Esa misma tarde, decidí conversar con mi hijo David. Él residía en otra localidad con su familia y nos veíamos esporádicamente, pero siempre habíamos cultivado una relación estrecha a través del teléfono. «¿Cómo marcha todo con Clara?», inquirió después de que charlamos sobre su trabajo y sus hijos. «Bien, aunque empiezo a pensar que mi presencia ya les resulta una molestia». «Mamá, no digas esas cosas. Estoy convencido de que están encantados de tenerte con ellos». «No lo creo así, hijo. Las cosas han variado. Me siento como un trasto viejo que interfiere en la armonía del hogar». «¿Prefieres que dialogue con Clara?». «No, por favor, no deseo generar discordia entre vosotros». Tras colgar, me quedé observando la fotografía de Javier, mi esposo, que conservaba en mi billetera. Habían transcurrido 6 años desde su partida, pero en ocasiones sentía como si me hablara. Asterisco sol asterisco, me decía en mis pensamientos empleando el apelativo que solo él utilizaba, asterisco jamás consientas que nadie te minimice. Tu valía es superior a cualquier bienestar material asterisco. Los días que siguieron fueron una cadena de pequeñas afrentas. Ricardo empezó a lamentarse de que mis fármacos ocupaban demasiado sitio en el anaquel del baño. Clara comentó de pasada lo oneroso que resultaba todo, en especial la compra de alimentos, ahora que éramos más en casa. Los muchachos ya ni siquiera me dirigían un saludo al regresar del colegio. El instante que más me hirió fue cuando escuché a Clara dialogar por teléfono con una conocida. «Sí, está con nosotros una temporada. Ya sabes cómo son las personas mayores. Requieren mucha dedicación. No, no me es posible. Tengo que estar al tanto de mi madre. Es un tanto enrevesado. A ratos, parece una niña más. Una niña más». Yo, que había criado a 2 hijos prácticamente sola después de que Javier cayera enfermo, durante largos años, que había ejercido de maestra mientras lo atendía, que había sido el pilar emocional de toda la familia, era ahora considerada una carga infantil. Esa noche, vertí lágrimas en la quietud, procurando que nadie me oyera. No quería concederles la satisfacción de verme vulnerable. Al día siguiente, Ricardo comunicó durante el desayuno: «Este viernes tenemos una cena de gran trascendencia.
Vienen los directivos de la corporación con sus cónyuges y el señor Solís, quien podría adjudicarnos el contrato más importante en la historia de la compañía. Prepararé algo distinguido, dijo Clara con visible entusiasmo. Abuela, ¿me ayudarás con mi tarea de geografía después de clase? Inquirió Tomás, el único que parecía acordarse de mi existencia. Claro que sí, mi amor. Tomás, la abuela seguramente tendrá otros quehaceres, intervino Ricardo. Además, necesito que ensayes tu exposición para el certamen de tecnología. Observé la desilusión en la mirada del niño, pero no añadió nada más. Yo tampoco. El célebre viernes arribó con más celeridad de la esperada. Desde primera hora, la casa era un hervidero de actividad. Clara limpiaba con ahínco, Ricardo reorganizaba el mobiliario para ampliar el espacio en el salón, y los muchachos habían sido enviados a casa de unos amigos, a excepción de Tomás, que permanecería en su habitación. Intenté prestar mi ayuda, pero cada ofrecimiento era declinado con cortesía. No se preocupe, mamá, yo me encargo. Mejor repose, doña Alma. No queremos que se agote. Me sentí prescindible, como si mis décadas de experiencia al frente de un hogar carecieran de valor. Y entonces llegó el momento. Me había ataviado con mi vestido color añil, aquel que Javier siempre decía que me confería un aire distinguido, y me encontraba arreglando mi cabello canoso cuando Ricardo se presentó en el umbral de mi habitación con aquella solicitud que, aunque previsible, no dejó de causarme pesar. Doña Alma, ¿le importaría cenar en la cocina? Es que hoy tenemos invitados importantes y, ya sabe, necesitamos espacio en el comedor. Descendí a la cocina tal como me habían pedido. Clara había dispuesto un plato para mí, una escasa ensalada y una pequeña porción de ave. Nada del elaborado pescado que había preparado para los invitados, ni de aquella selección de embutidos selectos que había visto en el frigorífico. Me senté en solitario en la modesta mesa de la cocina, escuchando las carcajadas y las conversaciones que provenían del comedor. Tomás bajó en un momento con el pretexto de buscar un vaso de agua, pero supe que su intención era hacerme compañía. ¿Estás bien, abuela? Inquirió con una seriedad impropia de sus 14 años. Claro que sí, mi niño. Ve, no quiero que te reprendan por mi causa. Se marchó con desgana, volviendo la vista atrás en varias ocasiones. Terminé de comer en silencio, lavé mi plato y me quedé un instante contemplando la escena a través de la puerta entornada. La mesa elegantemente dispuesta, las velas, las copas de vino, mi hija sonriendo a personas desconocidas, mi yerno pavoneándose mientras relataba alguna anécdota de negocios. Fue entonces cuando la escuché. Una de las señoras invitadas le preguntó a Clara sobre mí. Al parecer, me había visto al llegar. Oh, es mi madre. Está viviendo con nosotros temporalmente mientras acondicionan su piso. Debe ser complicado, comentó la mujer con fingida comprensión. A veces, respondió Clara con un suspiro. Ya saben cómo es. Es como tener otro crío en casa. Hubo risas. Ricardo añadió algo sobre lo difícil que era lidiar con las peculiaridades de los mayores. Y luego, lo que más me dolió, mi propia hija riendo junto con ellos. Subí a mi habitación sin hacer ruido. No quería que supieran que había escuchado. Mi corazón latía con fuerza, pero no era de tristeza, era indignación, dignidad herida. Me senté en la cama y miré alrededor. El antiguo cuarto de costura, convertido en mi habitación temporal, tenía pocas señales de mi presencia. Había sido cuidadosa de no invadir demasiado su espacio, de mantener mis cosas ordenadas y reducidas al mínimo. Abrí el armario y saqué mi maleta, la misma con la que había llegado 3 meses atrás. Comencé a guardar mis pertenencias metódicamente, la ropa doblada con cuidado, mis medicamentos, el álbum de fotos que siempre llevaba conmigo, el chal que me había tejido mi amiga Elena antes de morir. No sentía rabia ni deseos de venganza, solo una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Mientras empacaba, recordé una conversación con Javier poco antes de su partida. Estábamos sentados en el porche de nuestra casa contemplando el atardecer. Sol, prométeme algo, me dijo sosteniendo mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Lo que quieras, mi amor. Prométeme que cuando ya no esté, vivirás con dignidad,
que no permitirás que nadie, ni siquiera nuestros hijos, te haga sentir menos. Tú mereces respeto, cariño, siempre. Te lo prometo, le dije sin imaginar que tendría que poner a prueba esa promesa tan pronto. Terminé de empacar y me senté a escribir una nota. No quería irme sin decir nada, pero tampoco quería una confrontación. Sabía que si hablaba con Clara en ese momento, ella insistiría en que me quedara, movida por la culpa, no por el deseo genuino de tenerme cerca. Querida Clara, gracias por tu hospitalidad estos meses. He decidido buscar otro lugar donde quedarme mientras terminan las reparaciones de mi piso. No te preocupes por mí. Estaré bien. Te llamaré cuando esté instalada. Con amor, mamá . Dejé la nota sobre la cama perfectamente tendida. Me puse mi abrigo, tomé mi maleta y mi bolso con los documentos importantes. Antes de salir, me detuve en la habitación de Tomás. Dormía profundamente. Le di un beso en la frente, cuidando de no despertarlo. Te quiero, mi niño, susurré. Bajé las escaleras con cuidado. La cena continuaba, podía escuchar las risas y las conversaciones. Nadie notó cuando abrí la puerta principal y salí a la noche fresca de otoño. No sabía exactamente a dónde iría. Pero mientras caminaba hacia la parada de autobús con mi maleta en una mano y décadas de vida a mis espaldas, sentí algo inesperado, libertad. El peso de sentirme no deseada, de ser una carga, se desvanecía con cada paso. Le había prometido a Javier vivir con dignidad, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. El autobús apareció en la esquina. Levanté la mano para detenerlo, y mientras subía, tuve la certeza de que a mis 70 años estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Uno donde yo volvería a ser la protagonista, no un mueble viejo arrinconado en la cocina. El autobús avanzaba por la carretera mientras las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas a mis espaldas. Sentada junto a la ventana con mi maleta asegurada entre mis piernas, sentía una mezcla extraña de emociones. Miedo ante lo desconocido, tristeza por haber tenido que alejarme de mi familia, pero también, y esto me sorprendía, una sensación embriagadora de libertad. No había tomado el autobús con un destino específico en mente. Simplemente subí al primero que pasó, pagué mi boleto y me dejé llevar. Fueron las luces de Villa Serena lo que me hizo decidir bajarme allí. Era una pequeña ciudad costera a unas 3 horas de la capital, un lugar que Javier y yo habíamos visitado varias veces cuando éramos jóvenes. Próxima y última parada, Villa Serena, anunció el conductor. Tomé mi maleta y bajé del autobús. La estación estaba prácticamente vacía a esa hora de la noche. Solo un taxista dormitaba en su vehículo y una pareja de jóvenes esperaba con mochilas enormes. Respiré profundamente. El aire olía a sal y a tierra mojada. Había llovido recientemente. «Señora, ¿necesita un taxi?», preguntó el conductor despertando de su breve siesta al verme. «Sí, por favor». «¿Conoce algún hostal económico cerca del centro?». «Puedo llevarla a la pensión Doña Rosa». «No es lujosa, pero está limpia y la dueña es buena persona». Durante el trayecto observé las calles de Villa Serena. Habían cambiado desde la última vez que estuve aquí, unos 18 años atrás, más comercios, más edificios, pero el encanto del pequeño pueblo costero seguía intacto. La pensión Doña Rosa resultó ser exactamente como el taxista la había descrito, sencilla pero acogedora. La propietaria, una mujer robusta de unos 65 años, me recibió con amabilidad a pesar de la hora. ¿De vacaciones?, preguntó mientras llenaba el registro. Algo así, respondí sin querer entrar en detalles. No estoy segura de cuánto tiempo me quedaré. No hay problema, las mejores visitas son las que no tienen fecha de regreso, dijo con una sonrisa cómplice. Mi habitación era pequeña, pero tenía todo lo necesario. Una cama individual con sábanas limpias que olían a espliego, un baño privado, un escritorio y una ventana que, según me explicó Doña Rosa, tenía vista al mar cuando amaneciera. Esa noche apenas dormí. Pensaba en Clara, en mis nietos, en la expresión que tendrían al descubrir mi ausencia. Me pregunté si se preocuparían, si me buscarían o si secretamente se sentirían aliviados de no tener que lidiar conmigo.
A las 5 de la mañana, cuando el sueño por fin empezaba a vencerme, mi teléfono sonó. Era Clara. Dejé que la llamada se desviara al buzón de voz. No estaba lista para hablar con ella todavía. El mensaje que dejó me sorprendió. Mamá, ¿dónde estás? Nos tienes muy preocupados. Por favor, llámame en cuanto puedas. Te queremos. Su voz sonaba genuinamente angustiada, pero necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para sanar, para decidir qué quería hacer con el resto de mi vida. Apagué el teléfono y me acerqué a la ventana. Doña Rosa tenía razón. La vista era preciosa. El mar se extendía como una sábana azul plateada bajo la luz del amanecer. Las primeras gaviotas comenzaban su danza matutina, y en ese momento tuve la certeza de que había hecho lo correcto. Decidí enviar un mensaje corto a Clara para que no se preocupara demasiado. Estoy bien. Necesito tiempo para mí. Les avisaré cuando pueda hablar. Después de un desayuno sencillo que doña Rosa insistió en invitarme. Las penas con pan son menos. Dijo, salí a caminar por el paseo marítimo. El sol de la mañana calentaba suavemente y la brisa marina despeinaba mi cabello con gentileza. Mientras caminaba, pensaba en Javier. ¿Qué pensarías de mí ahora, viejo testarudo? Le pregunté en silencio, imaginando su sonrisa orgullosa. Fue entonces cuando lo vi. Un cartel colorido pegado en la pared de un edificio antiguo, Centro Social Renacer. Clases gratuitas para adultos. Se buscan voluntarios. Me acerqué para ver mejor. El centro ofrecía clases de alfabetización, aritmética básica y diversas actividades culturales para personas mayores. Y al final del cartel, un nombre que me hizo contener la respiración, director, Luis Campos. ¿Podría ser el mismo Luis Campos que fue mi alumno hace tantos años? Luis, aquel niño inteligente y sensible que vivía con su abuela porque sus padres habían emigrado en busca de trabajo. Luis, que a los 11 años ya decía que quería ser maestro como la señorita Alma. Sin pensarlo demasiado, anoté la dirección y decidí visitarlo. Lo peor que podía pasar era que no fuera mi Luis o que no me recordara. El Centro Social Renacer estaba ubicado en un edificio antiguo pero bien conservado, a pocas calles del paseo marítimo. Cuando entré, un grupo de ancianos practicaba yoga en el patio central, mientras que en las aulas que lo rodeaban se desarrollaban diferentes actividades. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla? Me preguntó una joven que organizaba libros en un estante. Busco al director Luis Campos. ¿Se encuentra disponible? Sí, está en su oficina. ¿De parte de quién? Dudé un momento. Dígale que una vieja maestra quiere saludarlo. La joven asintió y desapareció por un pasillo. Minutos después, un hombre de unos 45 años, cabello entrecano, ojos vivaces detrás de unas gafas de montura gruesa, apareció con expresión curiosa. Me miró unos segundos, parpadeó varias veces y su rostro se transformó con una sonrisa de asombro. ¿Señorita Alma? ¿Es usted de verdad? Era él, mi Luis, el niño aplicado que ahora era un hombre hecho y derecho. Luis, dije con la voz quebrada por la emoción. Has crecido un poco desde la última vez que te vi. Se acercó y, sin previo aviso, me dio un abrazo fuerte y sincero. Olía a loción de afeitar y a libros, ese olor inconfundible de los dedicados a la enseñanza. No puedo creerlo. ¿Qué hace aquí? Tiene que contarme todo. Me llevó a su oficina, un espacio acogedor lleno de libros y dibujos infantiles enmarcados. Sobre su escritorio, entre montones de papeles, descansaba una foto en un marco de madera. Mi abuela, explicó cuando notó que la miraba. Ella nunca aprendió a leer ni a escribir. Fue por ella que decidí fundar este centro. Estoy muy orgullosa de ti, Luis. Todo lo que soy se lo debo a usted, señorita Alma. Usted fue quien me enseñó que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Hablamos durante horas. Le conté sobre mi vida, sobre Javier, sobre mis hijos y nietos, y finalmente, aunque no planeaba hacerlo, terminé contándole también por qué estaba allí en Villa Serena, sola con una maleta y sin un plan concreto.
Luis me escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando una mezcla de indignación y tristeza. Señorita Alma, quédese aquí, y dijo cuando terminé mi relato. Tenemos una pequeña habitación anexa al centro que usamos para colaboradores visitantes. Es suya por el tiempo que necesite. No puedo aceptar, Luis. No quiero ser una carga para nadie más. ¿Carga? Por favor, sería un honor. Además, si le interesa, podríamos necesitar su experiencia. Tenemos un grupo de adultos mayores que están aprendiendo a leer y escribir. Algunos son incluso mayores que usted. Algo se iluminó dentro de mí. La posibilidad de ser útil de nuevo, de enseñar, de compartir mi conocimiento. ¿De verdad crees que podría ayudar? Estoy seguro. Usted fue la mejor maestra que tuve. Lo que aprendí de usted me ha acompañado toda la vida. Esa noche, instalada en la pequeña pero confortable habitación del centro, escribí otro mensaje a Clara. Asterisco, estoy bien y segura. Me quedaré un tiempo en Villa Serena. He encontrado un lugar donde puedo ser útil. Les enviaré la dirección cuando esté lista para visitantes. Asterisco. Los días siguientes fueron una revelación. Comencé a trabajar con un grupo de 12 adultos mayores que asistían a clases de alfabetización, personas entre 65 y 85 años que, por diversas circunstancias, nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Teresa, una mujer de 77 años que había trabajado toda su vida en el servicio doméstico. Manuel, un ex marinero de 82 años que quería leer las cartas que le enviaba su nieta desde el extranjero. Sara, de 72 años, que soñaba con leer la Biblia por sí misma. Cada uno con su historia, cada uno con sus razones para estar allí, buscando en la última etapa de sus vidas lo que la sociedad les había negado en su juventud: la posibilidad de descifrar esos símbolos mágicos que abren las puertas del conocimiento. Me entregué por completo a esta nueva misión. Desarrollé técnicas específicas para adultos mayores, considerando sus limitaciones físicas y aprovechando su experiencia de vida. No era lo mismo enseñar a un niño que a una persona que ha vivido 7 u 8 décadas. Mientras tanto, las llamadas y mensajes de Clara continuaban, cada vez más preocupada, cada vez más arrepentida. Mamá, por favor, dime dónde estás. Queremos verte, pedirte perdón. Los niños te extrañan, especialmente Tomás. Pregunta por ti todos los días. Ricardo también está preocupado. Dice que su comportamiento fue imperdonable. Después de 2 semanas, finalmente decidí responder una de sus llamadas. Hola, Clara. Silencio al otro lado de la línea, como si no esperara realmente que contestara. Mamá. Oh, Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, hija. Mejor que bien, de hecho. ¿Dónde estás? Vamos a buscarte ahora mismo. No es necesario. Volveré cuando esté lista. Mamá, lo siento tanto. Todos lo sentimos. La forma en que te tratamos, no tenemos excusa. Su voz se quebró, podía imaginarla llorando al otro lado del teléfono, y por un momento sentí la tentación de ceder, de decirle dónde estaba, de volver a la comodidad familiar a pesar de todo. Pero entonces recordé la expresión de dignidad en el rostro de Javier cuando, enfermo y debilitado, insistía en vestirse solo cada mañana. La dignidad no se negocia, Sol, me decía. Necesito tiempo, Clara. Estoy bien, estoy segura y por primera vez en mucho tiempo, me siento útil y valorada. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estás viviendo? ¿Con quién? Estoy en Villa Serena, dando clases en un centro social. Cuando esté lista, les enviaré la dirección y podrán visitarme, pero será en mis términos. La conversación terminó con Clara entre lágrimas, prometiendo que las cosas serían diferentes, que nunca más me. Las semanas se convirtieron en un mes y luego en 2. Mi vida en el centro Renacer adquirió un ritmo propio. Mis estudiantes progresaban, Manuel ya podía leer esas cartas de su nieta. Aunque aún necesitaba ayuda con algunas palabras difíciles, Teresa había escrito su primera carta a su hijo en el extranjero con una caligrafía temblorosa pero legible. Sara leía versículos de la Biblia en voz alta durante las reuniones comunitarias.
Me sentía viva de nuevo, útil, necesaria. Una tarde, mientras organizaba materiales para la clase del día siguiente, Luis entró en mi habitación con una expresión seria. «Señorita Alma, hay algo de lo que necesito hablarle». «¿Qué sucede, Luis?» «Te noto preocupado». «El edificio, el dueño quiere venderlo. Nos dio 90 días para desalojar o comprar la propiedad. Hemos estado ahorrando, pero no es suficiente». Me contó los detalles. El propietario, un inversor que había heredado varios inmuebles en la zona, quería convertir el edificio en apartamentos turísticos. El precio que pedía estaba fuera del alcance del modesto presupuesto del centro social. «¿Cuánto falta?», pregunté. Luis mencionó una cifra considerable, casi la totalidad de mis ahorros de jubilación, el dinero que había guardado para emergencias, para un futuro incierto. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mis estudiantes, en lo que significaría para ellos perder ese espacio. Pensaba en Luis y su dedicación. Pensaba en lo que Javier hubiera hecho en mi lugar. Por la mañana tomé una decisión. Llamé a mi banco y transferí la mayoría de mis ahorros a la cuenta del centro social, suficiente para cubrir la compra del edificio. «¿Qué ha hecho?», preguntó Luis atónito cuando le mostré el comprobante de la transferencia. «Invertir en el futuro», respondí simplemente. «Con una condición, que este lugar siga siendo un espacio donde las personas mayores puedan aprender y sentirse valoradas». «Señorita Alma, no sé qué decir. Esto es demasiado». «No, Luis. Es exactamente lo correcto». Ese mismo día decidí que estaba lista para ver a mi familia. Les envié la dirección del centro y les dije que podían visitarme el fin de semana siguiente. El sábado por la mañana, mientras daba mi clase habitual, escuché un alboroto en la entrada. Eran ellos, Clara, Ricardo, los 3 niños e incluso David, que había venido desde la otra ciudad. Tomás fue el primero en verme. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuela, te extrañé tanto». Clara se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Ricardo se mantenía un paso atrás, visiblemente incómodo. «Mamá», dijo Clara. «Lo sentimos tanto. La forma en que te tratamos fue imperdonable». «Doña Alma», intervino Ricardo. «Me he comportado como un necio. No hay excusa para la forma en que la traté en nuestra casa. Usted merecía respeto y nosotros fallamos completamente». Noté que mis estudiantes observaban la escena con interés, Manuel, Teresa, Sara y los demás deteniendo sus ejercicios para presenciar este encuentro inesperado. «Les presento a mi familia», les dije a mis estudiantes. «Han venido a conocerlos». Fue hermoso ver cómo mis 2 mundos se encontraban, mis estudiantes compartiendo sus historias con mi familia, mis nietos, especialmente Tomás, fascinados por lo que hacía su abuela. Después de las presentaciones, Luis se acercó con un ramo de flores. «Su madre es una mujer extraordinaria», le dijo a Clara. «No solo ha sido la mejor maestra para nuestros estudiantes, sino que acaba de salvar este centro con una generosidad que nos ha dejado sin palabras». «¿De qué habla?», preguntó Clara confundida. Luis me miró como pidiendo permiso y asentí suavemente. «Su madre ha donado una suma considerable para comprar este edificio. Gracias a ella, el Centro Renacer tendrá un hogar permanente». Vi la sorpresa en los rostros de todos, especialmente en el de Ricardo, que me miraba como si me viera por primera vez. «¿Tus ahorros, mamá?», preguntó David preocupado. «¿Estarás bien?». «Nunca he estado mejor, hijo. Tengo todo lo que necesito, un propósito, respeto y la satisfacción de hacer algo que importa». Esa noche, Luis organizó una cena especial en el patio del centro. Todos mis estudiantes asistieron junto con mi familia. Era una imagen que nunca hubiera imaginado semanas atrás, 2 generaciones de mi familia compartiendo la mesa con personas que hasta hace poco eran completos desconocidos, pero que ahora formaban parte importante de mi vida. Durante la cena, Ricardo se acercó y se sentó a mi lado. «Doña Alma, nunca voy a perdonarme por la forma en que la traté». «Ya está perdonado, Ricardo. Lo importante es lo que aprendimos de esto».
Ha cambiado mi perspectiva completamente, dijo mirando alrededor. Ver lo que ha logrado aquí, cómo estas personas la respetan y la quieren, me hace sentir avergonzado de mi comportamiento. No se trata de sentir vergüenza, sino de crecer. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Al final de la velada, Clara me llevó aparte. Mamá, queremos que vuelvas a casa con nosotros. Tu piso ya está listo, pero si prefieres, puedes quedarte con nosotros. Te prometo que será diferente. Gracias, hija. Pero mi lugar está aquí ahora, al menos por un tiempo. Entiendo, dijo, aunque pude ver la decepción en sus ojos. Podemos visitarte regularmente. Quizás los niños podrían venir a quedarse algunos fines de semana. Me encantaría, respondí abrazándola. En los meses siguientes establecimos una nueva dinámica familiar. Yo seguí viviendo en Villa Serena, dedicada a mis clases y a mis estudiantes. Mi familia me visitaba regularmente. Tomás incluso empezó a ayudar como voluntario los fines de semana, enseñando a los adultos mayores a usar teléfonos móviles y ordenadores. Mi piso en la ciudad se convirtió en un lugar de visitas ocasionales, un espacio donde podía reconectarme con mi vida anterior sin renunciar a la nueva. Un año después de aquella noche en que salí de la casa de Clara con una maleta y sin destino, organizamos una gran celebración en el Centro Renacer. Era la graduación de la primera promoción de estudiantes, 12 adultos mayores que habían aprendido a leer y escribir, cumpliendo un sueño postergado durante décadas. Durante la ceremonia, mientras veía a mis estudiantes recibir sus diplomas con lágrimas de alegría, recordé las palabras de Javier, *vive con dignidad, sol*. Miré a mi alrededor, mi familia mezclada con mis nuevos amigos, mis dos mundos ahora unidos. Mi nieto Tomás ayudando a Manuel a ponerse la toga de graduación, Clara y Ricardo sirviendo refrescos, David conversando animadamente con Teresa sobre sus nietos, y me di cuenta de que a veces alejarse es necesario para que te valoren, pero más importante aún, para valorarte a ti misma. Esa noche, durante la cena de celebración, me tocó decir unas palabras. Me puse de pie, miré a todos los presentes y dije: nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para descubrir que incluso en los momentos más oscuros, cuando te sientes invisible y olvidada, hay un propósito esperándote. Solo tienes que ser valiente y dar el primer paso. Mientras todos aplaudían, mi mirada se cruzó con la de Clara. En sus ojos vi comprensión y arrepentimiento, pero también orgullo y amor. Y supe que, aunque el camino había sido difícil, ambas habíamos aprendido lecciones valiosas. Yo había aprendido que la edad no define mi valor ni mi capacidad para reinventarme, y ella había aprendido que el respeto no se otorga por obligación, sino por reconocimiento genuino del valor del otro. Aquella noche en que me indicaron que comiera en la cocina mientras la familia departía en el salón, sentí que mi dignidad había sido menoscabada. Pero al tomar la decisión de marcharme, recuperé no solo mi dignidad, sino también un sentido de propósito que había creído extraviado. Y mientras compartía la mesa con mis alumnos y mi familia, envuelta en risas y conversaciones, tuve la certeza de haber tomado la determinación acertada. No se trataba de revancha ni de un orgullo lastimado. Se trataba, sencillamente, de recordarme a mí misma y a los demás que nunca es tarde para reivindicar el sitio que nos corresponde en la mesa de la vida. Si esta narración te ha llegado al alma, te animo a que te suscribas a este espacio donde se comparten vivencias de mujeres que hallan su fortaleza en las circunstancias más desafiantes. Activa la campana de avisos para no omitir ningún nuevo relato. Nos encontramos en la próxima historia.